Warren Buffett nació en Omaha, Nebraska, el 30 de agosto de 1930. En su primer año de vida, su padre, que trabajaba como corredor de bolsa, perdió su empleo y sus ahorros se habían ido, ya no tenía más, ya no eran suficientes para mantener a la familia. De hecho, los primeros 6 años de vida de Warren fueron bastante complicados en ese sentido debido a la falta de dinero. Pero esta situación le motivó a querer ser rico en vez de tomarlo como una frustración pese a su corta edad. Esto lo usó de apalancamiento para querer enriquecerse y ya se imaginaba día a día con una gran fortuna. Este ejercicio es excelente, lo he visto ejemplificado en un montón de libros que he leído sobre todo lo que es finanzas y desarrollo personal. Y siempre comentan esto de que cuando nosotros podamos tener alguna plata que digamos, bueno, ya está, la puedo invertir en mí, nos tenemos que dar un pequeño regalo, un gusto, una vacación, una salida a comer con alguien, una salida a un lugar que nosotros no podamos estar todos los días ahí. Entonces eso te lleva a pensar que tenés que hacer algo en tu vida para que puedas disfrutar de esas cosas todos los días y que no sea simplemente un gusto una vez cada tanto, sino que puedas desarrollarlo día tras día. Eso es un ejercicio que a mí me ha servido un montón, ir a comer a algún lugar especial, salir, como te decía, de vacaciones a algún lado que sea verdaderamente un regalo, un gusto, y eso te trae un clic en la cabeza de decir necesito vivir de esta manera y quiero vivir de esta manera. Entonces tenés que empezar a buscarle la vuelta para lograrlo. Es excelente ese ejercicio, quería hacer esa acotación. Warren fue el segundo hijo de 3, el famoso hijo del medio y el único varón. Tuvo 2 hermanas. Su padre no era tan apasionado como Warren por todo el mundo de la bolsa, pero sí le enseñó gran parte. Entonces fue una gran influencia para él, y además Warren ya se notaba a leguas que era un emprendedor nato. Imagínense que cuando tenía 5 años solamente vendía chicles, después comenzó a vender limonada y lo empezó a hacer en una zona peatonal de uno de sus mejores amigos que tenía bastante tráfico, entonces lograba ahí sacarle más rédito. También durante los veranos él con su amigo Russell trabajaban cargando palos de golf y cobraban $3 al día. Su primera experiencia y lección en el mundo de la bolsa fue a los 11 años. Desde los 10 años venía mirando todo y estudiando, es decir, que estuvo un año sin realizar ningún tipo de inversión, y a los 11 hace la primera, compra 3 acciones para él y 3 para su hermana, Cities Service Company, a un precio de $38 por acción. Luego de un tiempo cayó a 27 y luego sube a 40. Cuando la acción estaba en 40, es decir, él compró a 38 y vendió a 40, ahí tuvo su primer profit, su primer beneficio. ¿Cuál fue, entre comillas, el problema? Que poco después esa cotización llegó a los $200, o sea, hubiese comprado en 38 y vendido en 200. Y fue ahí su primer lección, donde aprendió la importancia de la paciencia a la hora de invertir, y sobre todo cuando él empezaba a meterse en inversiones de largo plazo. En 1942, es decir, cuando Warren tenía 12 años, el padre decidió dedicarse a la política. Ganó unas elecciones como congresista por el Partido Republicano, entonces se iban a mudar a Washington, pero Warren no estaba nada contento con esta idea. Entonces realiza su primera declaración tributaria cuando tenía 13 años. Comenzó también repartiendo el Washington Post para después ser repartidor de otros periódicos competidores. Decía que si un ciudadano no estaba contento con el periódico, se iría con la competencia más cercana. Con esto estaba logrando unos $175 mensuales y ahorraba todo. Entonces a la edad de 14 puede invertir $1.200 en acres de tierra de cultivo en Nebraska.
Después de vivir un tiempo en la capital del país, decidió regresarse a vivir con su abuelo y a trabajar con él. No le agradaba mucho, pero sí estaba de acuerdo en todo el trabajo duro que hacía su abuelo y el sacrificio que hacía por la familia. Warren Buffett día tras día estaba cada vez convenciéndose más de que él iba a dedicarse a las inversiones. Antes de ingresar a la universidad, pone una máquina de pinball en una barbería junto con un amigo que se encargaba de repararlas. Fue un gran éxito, tenían 3 máquinas ya en diferentes barberías al cabo de 30 días, luego pasaron a 7 y estaban ganando unos $50 semanales. Este era un negocio muy próspero y también, mientras tanto, seguía leyendo cotizaciones, seguía estudiando todo el mundo de las acciones de la bolsa y ahí ya empezó a decir, bueno, si voy a la universidad tiene que ser algo referido a las inversiones. Al realizar la graduación, su padre le recomienda aplicar a la Universidad Wharton. Era una totalmente escuela de negocios, por decir así, bien aclamada en la ciudad, donde iba a aprender negocios, inversiones, todo lo que él ya venía haciendo. Pero para eso tenía que vender sus negocios, tanto las máquinas de pinball como la repartición de el Washington Post. Entonces lo tuvo que hacer, pero fracasó aquí en Wharton porque sentía que sus profesores ya no podían enseñarle más sobre inversiones. En pocas palabras, no encajaba y fue así que prefería pasar todo el tiempo en firmas de corretaje y seguía de cerca varias acciones de las más conocidas. En cuanto a sus relaciones personales, no era demasiado social porque, o sea, en el punto de, en comparación con sus compañeros que estaban en fiestas, en diversión, en alcohol, mujeres, y él entablaba sus charlas más por el lado de las inversiones y economía. Por supuesto, encontraba personas que cuadraban perfecto con él y otras que directamente estos temas no le interesaban. A los 2 años decide abandonar Wharton y regresar a Omaha, matriculándose en la Universidad de Nebraska. Posterior a esto, intentó realizar un máster en administración de empresas en Harvard, pero fue rechazado. Sin embargo, luego mediante un amigo se entera de que Benjamin Graham enseñaba en la Universidad de Columbia. Él ya lo conocía, ya había leído su libro El inversor inteligente, una de las obras más populares de Graham. Entonces estaba súper entusiasmado, ya que iba a aprender directamente con él. Si a ti te gustan todos estos temas, imagínate saber que en tal universidad de tu ciudad enseña uno de estos personajes, de estos inversores. Es algo increíble, ya sea en este campo o en otro, en deporte, en salud, en lo que sea. Era el más joven de la clase, participaba mucho, era entusiasta y ahí sí sentía que encajaba súper bien a diferencia de los años anteriores. Era, por decir así, el alumno prodigio y fue el único al que Benjamin le otorgó la máxima calificación posible. Gracias a las enseñanzas también pudo conocer a otros inversores legendarios, entonces ya de a poquito vamos viendo cómo todo iba armando el rompecabezas para llegar a lo que es Warren Buffett hoy. Warren Buffett se gradúa del máster en 1951 y es ahí donde tanto su mentor como su padre le recomiendan no meterse a las inversiones en bolsa, pero él rechaza rotundamente. Empezó a trabajar en la nueva firma de corretaje de su padre, donde vendía recomendaciones de acciones, pero no estaba feliz con lo que hacía porque no era un gran vendedor, sino que su pasión estaba en el análisis. Decidió inscribirse luego en un curso para poder hablar en público y luego de realizar ese curso comenzó a dar una clase de análisis de valores en la Universidad de Omaha. A diferencia de Benjamin, Warren no daba consejos de acciones para invertir, todo
era secreto. No quería que absolutamente nadie supiera en qué estaba invirtiendo. Allá por el año 1954, Graham llama a Warren Buffett ofreciéndole un puesto en su compañía. Aceptó al instante, pero esta gran noticia de trabajar con su ídolo, con su mentor, comenzó a no gustarle tanto porque se sentía frustrado debido a que tenía reglas muy estrictas. Por decir algunos ejemplos, la compañía era digamos un fondo pequeño, entonces no podía invertir en grandes compañías. En segundo lugar, no querían ganar dinero, o sea, no era una regla ganar, 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 sino era no perder y proteger el pequeño fondo que tenían. También pedía a Graham que sus inversores retiraran su capital, y la gota que llenó el vaso es que se apegaba demasiado a su criterio de inversión, entonces todas las ideas que Warren Buffett proponía eran rechazadas. Para 1956, Graham cierra la firma y se retira del mundo profesional de las inversiones, y es ahí cuando Warren Buffett una vez más regresa a su ciudad natal, Omaha. Tenía muy en claro luego de este regreso que ya no trabajaría para nadie más. Entonces, así que a sus 26 años decide abrir una sociedad de inversiones, la cual contó con un capital inicial de $105.000 que provenían de 7 socios, la mayoría amigos y familiares. Era gestionado desde su habitación y sus reglas de operación eran sencillas. No permitía a sus socios retirar o ingresar nuevo capital hasta el 31 de diciembre y tampoco les decía en qué invertía. No había cambiado su postura esta de mantener todo en secreto. ¿Y cómo ganaba dinero? No cobraba honorarios mensuales, pero sí se quedaba con un 25% de las ganancias que superasen el 6% anual. Hasta el momento no estaba moviendo grandes cantidades de capital, nada demasiado asombroso, hasta que en 1961 realiza una gran inversión en una compañía manufacturera de productos para granjas, Dempster Mill. Esa fue su primer gran inversión, pero no fue vista así en ese corto plazo porque la empresa no estaba dando demasiados frutos. Sin embargo, para acortar un poco la información, la vende 2 años después, en 1963, generando $2.3 millones para la sociedad que había fundado. Esa fue la primer, digamos, señal de que podía mover fortunas realizando inversiones. Sin embargo, no dejaba su obsesión con los números, con las inversiones, pese a esta gran ganancia que había obtenido, y eso fue un detonante para tener ciertas dificultades en su familia. Su esposa cuidaba a los niños, pagaba las cuentas, se encargaba prácticamente de todo, encima tenía 3 hijos, entonces al juntarse con que no era un padre muy expresivo y estaba todo el tiempo obsesionado con los números, le traía ciertas complicaciones en su seno familiar. Para 1962 la sociedad de Warren ya gestionaba $7.2 millones, $1 millón eran de él, y de 7 socios originales que tenía en un primer momento pasó a tener 90 de todas partes del país norteamericano. Bien, ya vamos a ir pasando a la segunda parte del video. Voy a empezar a resumir para dar algunas conclusiones y lecciones que nos deja este gran hombre que es Warren Buffett. Entonces vamos a empezar a ir un poquito más rápido. Ya en 1965 compró una compañía con problemas financieros en el sector textil llamada Berkshire. Ella se convertiría en un holding para sus inversiones en los medios, seguros, compañías, sector de consumo y entre otros. Luego ahí compra varias compañías a un precio muy bajo. Había una recesión en el 73-74. Tenemos nuestra primera lección
siempre que hubo una crisis, él aprovechó para realizar gran cantidad de inversiones en empresas que luego valían millones. Actualmente sigue dirigiendo esta compañía. Sus últimas compras importantes han sido en empresas como supermercados Tesco, la empresa de comidas Kraft, la empresa de ferrocarriles Burlington, etc. Es también famoso Warren por su filantropía. De hecho, ha hecho hasta el día de hoy la donación más grande de la historia, donando a la fundación Bill y Melinda Gates más de 30.000 millones de dólares. Increíble. Es un gran exponente, eso no hay ninguna duda. Su estilo de inversión es bastante dirigido por la simplicidad, la previsibilidad, el alto retorno en capital. Siempre busca invertir a largo plazo y no se deja llevar por las modas. Buffett es el inversor a largo plazo con más éxito de todos los tiempos, con una tasa de retorno compuesta del 22,3% durante 36 años, lo que equivale a un 128.515%. La compra de acciones de Coca-Cola por Buffett supuso para sus accionistas un rendimiento de cerca del 800% en 12 años. También tuvo una inversión un poco menos conocida, que fue la compra de acciones del grupo de propaganda Interpublic en 1973. Con esta obtuvo beneficios de más del 900% en poco más de 11 años. Su fortuna está estimada a día de hoy en unos 56.900 millones de dólares. Y hasta aquí ha sido el video de hoy, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Te puedes suscribir, puedes seguirme en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, que subo un video al año más o menos. Y vamos a estar ahí en contacto. Si quieres mejorar tus habilidades haciendo esta hermosa y apasionante tarea de lo que es el trading, puedes contactarme en la descripción del video. También puedes dejar tus dudas, puedes compartirlo con un amigo con el cual estés aprendiendo, que le haga falta ver este tipo de material. Puedes visitar los demás videos si no te has suscrito y te espero en el próximo video, que será pronto.